En esta ocasión vamos a hablar de los números insertos en la naturaleza creativa. Vamos a partir explicando de dónde surge el número 1, que es el primero que vamos a analizar. El número 1, lógicamente, surge de la totalidad, surge del cosmos, del universo, de aquella naturaleza completa que está cubriéndonos a todos o en la que nosotros estamos insertos. De ahí surge el número 1. El número 1 es el número de la totalidad. Vamos a hablar también de cómo esa totalidad la vemos en la unidad, en lo completo, en el ideal, en la razón justa, en el bien común. Ese es el significado del número, el número 1, el número de la totalidad, el primero, el inicio, el número de la idea, el número de la causa, el número del origen. De ahí sale el número 1. El número 1 representa la idea causal originaria del proceso creativo. Estamos asociando los números con el proceso creativo. En este caso no es solamente una charla sobre los números interpretados por cualquier razón, sino que son los números que se desprenden de la creación, que se desprenden del proceso de desarrollo creativo. El número 1 es ese que corresponde al origen, al primero, a la causa, la primera causa originaria de las cosas. El número 2, ¿de dónde surge? El número 2 representa la dualidad causal y consecuencia o activo retributivo que existen en ese compuesto que llamamos creación. Para crear necesitamos de una pretensión, un propósito, de una idea, necesitamos de la consecuencia de esa idea, pero necesitamos también de un autor que la realice, de un sujeto y objeto que puedan establecer esa dupla para poder crear. Luego, el número 2 es el número de la dualidad complementaria entre el origen y lo originado o entre la idea y la imagen. El número 2 se da también en esa especie de complementos positivo-negativo, causal y consecuencia. Vemos que en la creación existe todo en dualidad. Tenemos la valencia, como os digo, positivo-negativa. En los átomos tenemos las moléculas cationio y anión, tenemos en los animales macho y hembra, en los vegetales, pistilo y estambre, en los humanos, hombre y mujer. Luego esa dualidad de emisor y receptor, de tiempo y espacio, de energía y fuerza, de poder y potencia, de deber y derecho existe en la creación, y de ahí surge el número 2, de la dualidad complementaria del centro y la periferia. Todo acto se justifica en la razón que lo declara necesario, es por algo y para algo. Toda necesidad se satisface en el valor que cumple o que la satisface, y toda motivación se establece en la expectación a disfrutar de un bien. Siempre existe, si quiero hacer algo, necesito de ese algo que quiero hacer, y ahí se establece la dualidad. Si siento una necesidad, estoy buscando la satisfacción de esa necesidad. Necesidad y satisfacción son dos aspectos de lo mismo. Cuando me intereso por el convencimiento de algo, el convencimiento y el interés también establece esa dualidad. Ahora, ¿dónde sale el número 3? El número 3 representa el proceso en 3 etapas del desarrollo creativo. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada si no es mediante un proceso. La vida es el conjunto de fuerzas que permiten la consecución de un propósito, y en esa consecución de un propósito existe un proceso, inicio, medio y término. En ese proceso, inicio, medio y término, se establece el número 3, dentro del proceso de la creación, me refiero. El número 3 también tiene que ver con esa trinidad fundamental de energía, fuerza y valor, del tiempo, la velocidad y el espacio, de la causa, del proceso y de la consecuencia, del sujeto, del valor y el objeto. Esa es la razón del porqué del número 3. Todo acto es una dualidad trinitaria. ¿Por qué? Porque todo acto es uno, pero además es uno dual, es el efecto de una causa, y es trino porque contiene intención, selección y poder. Es o está por o por algo o para algo y satisface la necesidad. Es decir, es necesario que esté satisfecho. ¿De dónde sale el número 4? El número 4 representa la estructura base del proceso creativo. Es imposible crear algo si no se establece esta estructura de causa y consecuencia mediante un activo retributivo, mediante un actor y receptor, el dar y recibir. El objeto que estemos pretendiendo transformar va a ser transformado durante un periodo inicial, un periodo intermedio, un periodo final, mediante una etapa de origen, de división, de unión, mediante un proceso
en 3 etapas, una de formación, de crecimiento, de cumplimiento. Es decir, esta estructura de 4 posiciones es la esencia fundamental de la creación. Nada se puede crear o conseguir si no es mediante estas posiciones de inicio, medio y término y causal que pretende o propone algo mediante un autor que lo realiza o lo transforma en consecuente con aquello que propone. En estas 4 posiciones hay cosas que son de interés y que me gustaría compartir con ustedes. Y lo primero es que en estas 4 posiciones el sujeto, para poder crear una idea, necesita sentir que esa idea va a ser buena, va a ser atractiva, va a ser útil, va a ser servicial, va a ser razonable, dependiendo de cuál es la motivación, si es una motivación emocional, una motivación intelectual o una motivación creativa. Y en esa elección de aquello que vale, la prudencia es el primer activo en esta creatividad. La prudencia es el servidor custodio de la alternativa válida. La prudencia te dice eso corresponde, eso no corresponde, las consecuencias de eso van a ser estas, van a ser las otras. Por eso que el dominio y control de la prudencia es muy importante en el autor, en aquel que pretende ser artista de algo, ser creador de algo. Porque si no eres prudente y optas por una alternativa que no es válida, bueno, pagas las consecuencias. Luego, la prudencia nos protege de la elección válida. Ser prudente recibe el beneficio de su elección. La elección del sujeto es sobre la alternativa posible, por tanto, la alternativa es anterior al sujeto. Siempre la idea es anterior al sujeto. El sujeto es un receptor de la idea y esa recepción es la que te permite fabricarlo, pero al fabricarlo vas a tener que lidiar con diferencias, porque tú eres uno y lo otro es lo otro, y lo otro va a ser distinto a lo tuyo, y en el templarse frente a esas diferencias tú vas a ser capaz de conseguirlo. Así es que la templanza es otro servidor custodio de las diferencias que tenemos que controlar para poder superar todo tipo de baches en el camino, todo tipo de esfuerzos que no correspondan con aquello que esperamos y nos frustren. La superación de frustración es fundamental en el desarrollo del arte. La templanza nos protege de las diferencias, y las diferencias en este caso no son opuestas, son simplemente obstáculos en el camino que podemos superar. Y por último tenemos la firmeza, que es otra de las virtudes, nuestras 3 virtudes que nos acompañan, nos protegen, nos ayudan. La firmeza es el protector de la conquista. La firmeza es el servidor custodio de la consecución de aquello que estamos pretendiendo. Ser firme es terminar aquello que empiezas, ¿eh? No es un acto de imposición sobre el otro, no, es ser capaz de terminar aquello que inicias. En eso se establece la firmeza. La firmeza es también una concentración en la lealtad y fidelidad al cumplimiento del propósito pretendido. Luego tenemos la posición 1 del propósito, la posición 2 del sujeto, la posición 3 del objeto y la posición 4 de la consecuencia. Ahí tenemos el número 4. El número 4 aparece en la estructura base de 4 posiciones del proceso creativo, del proceso de la creación. 4 posiciones necesarias para crear. Como os digo, es imposible crear algo sin establecer estas 4 posiciones. Lógicamente, estas posiciones son mentales, son intelectuales. Uno las reconoce porque las ha observado miles de veces, entonces te das cuenta, pero el que no se da cuenta, pues lógicamente va a decir, bueno, ¿y qué es esto? Yo cuando hago algo no me sale este circulito con estas 4 posiciones rojas. Lógico, hay que comprenderlo. Tenemos que estas 4 posiciones significan o contienen el valor de lo esperado, el valor de lo establecido, la energía del estímulo que produce ese impulso para poder transformar esos elementos de fuerza en el valor establecido o similar al valor pretendido. Luego nosotros jugamos con la energía estimulante, con la fuerza impulsiva, jugamos con los propósitos en 3 etapas, jugamos con el valor de la idea que pretendemos y del valor de la satisfacción de esa idea conseguida. Esos son aspectos contenidos dentro de la creación. El número 5 precisamente tiene que ver con esas 4 posiciones para crear la finalidad específica pretendida. El 5 es el número de esa finalidad específica que estamos pretendiendo, y la consecución de esa finalidad establece el número 5. Después tenemos el número 6. Nosotros para crear algo necesitamos de 3
etapas, etapa de inicio, medio y término, y etapa de inicio, medio y término, tanto vertical como horizontal. La suma de las dos etapas nos da el número 6, inicio, medio y término del proceso y de la vinculación, del inicio, medio y término para realizar y para transformar, para cumplir y para completar la realización de cualquier acto. Tenemos después el número 7. El número 7, ¿de dónde sale? Las 4 posiciones y 3 etapas. Si sumamos 4 y 3 nos da 7. Ese es el periodo del primer cumplimiento de aquello que queramos hacer. La primera etapa, la etapa de formación. El número 8 es un nuevo comienzo. Ya hemos cumplido con la primera etapa, necesitamos de la segunda etapa y el número 8 representa ese nuevo comienzo. Y después el número 9 es la suma de las 3 etapas en el periodo de formación, el periodo de crecimiento y el periodo de cumplimiento. Es decir, tenemos un inicio, medio y término de formación, un inicio, medio y término de crecimiento y un inicio, medio y término de cumplimiento. El número 9 es la suma de los 3 procesos de desarrollo de cada una de las 3 etapas. Y el número 10 es el número del cumplimiento, es el número de hemos formado algo, hemos crecido algo y ahora es el momento de la recolección, es el número del cumplimiento, el número del objeto cumplido, ¿no? El número 10 es el primero en asociar 2 números, el 0 y el 1, es decir, es el primer número dual, ¿no? Significa la transformación de la ausencia posible invisible en la realidad visible. El número 10 es esa realidad visible. El sistema decimal justifica también este número 10, pero nosotros estamos explicando el proceso de desarrollo creativo, así es que el 10 es producto de ese cumplimiento de 3 etapas, una etapa de formación, crecimiento y cumplimiento, del deber de reflejar la pretensión o transformar la pretensión causal en consecuente con esa causa. Ese es el número 10. Ahora, el número 11 es el número de la correlatividad, correspondencia y parecido, el número de la similitud entre la causa y la consecuencia. El número 11 es ese. Tenemos el causal originario y la consecuencia similar al causal. Es el número de esa paridad, por eso que está hecho con 2 números iguales, el 1 y el 1. El número 12 es el número de la finalidad o de la triple intención de cada una de estas posiciones. Es un número del triple objetivo de cada una de las posiciones. La causa tiene que satisfacer al sujeto, a la consecuencia y al objeto. El sujeto tiene que satisfacer a la causa, al objeto y a la consecuencia. El objeto tiene que satisfacer a la causa, al sujeto y a la consecuencia. Y la consecuencia tiene que satisfacer al causal, al sujeto y al objeto. De esa manera se cumple el número 12. El número 13 es el número del autor. Una vez que ya se ha creado, ¿quién queda? El autor que se satisface eso creado. Luego el número 13 es el número del autor. El autor lo ha transformado y la transformación luego de cumplir esas 3 etapas de desarrollo. El número 13 significaba también el número de Jesús, que era el autor de esa humanidad que nos venía a explicar, ¿no? Pero debido a que murió, se tiene el número 13 como un número que no gusta a nadie. Después del 13 viene un número que es muy importante, que es el 21. Y el 21 viene de la suma de las 3 etapas, y de 4 posiciones, que nos da 7. 3 etapas y 4 posiciones nos da 7. 3 etapas y 4 posiciones nos da 7. Sumamos 7 por 3, 21. Y ese número tiene que ver con la cautividad. Es el número que representa ese periodo del desarrollo de los hijos. Un hijo, después de 21 años de haberle educado, criado, orientado, de haberle madurado, pues puedes decir que te puedes independizar de él o él se puede independizar de ti porque ya está maduro, ¿no? Porque ha cumplido con esas 4 posiciones durante esas 3 etapas y el 21 lo que simboliza es es estar cautivado por el desarrollo del otro. Y lo mismo en la creación. Nosotros tenemos un periodo de desarrollo de la creación de un cuadro y ese periodo de desarrollo tiene que ver también con un inicio, un medio, un término y ahí se establecen los 7, 7, 7 que nos da 21. Y después tenemos el último número, el número 40, que es el número del cumplimiento completo. Aquí ya hemos pasado por las 3 etapas de criar al hijo y de criarnos nosotros también. Tenemos 40 años, ya hemos madurado nosotros, hemos madurado al hijo. Ya tenemos la calificación de autor de haber desarrollado
o de haber madurado a ese ser, ya podemos decirnos padres. Cuando nace el hijo, eres un padre en potencia. Cuando lo educas y lo maduras y se independiza, eres un padre realizado, siempre y cuando el hijo te reconozca. Si el hijo te reconoce verdadero padre, eres un verdadero padre. Si no te reconoce un verdadero padre, pues tendrás que intentarlo con otro hijo. El número 40 es el número del proceso completo de las 10 etapas y las 4 posiciones. Y ese es el número que tenemos que buscar a la hora de crear un cuadro, lograr el 40, lograr esas etapas cumplidas, donde hemos sido prudentes, firmes y templados, donde hemos estado buscando la concordancia entre lo causal y la consecuencia, y donde la imagen satisface a la idea pretendida o la idea que pretendíamos crear. En ese caso podemos decirnos autores. Espero que esto os haya sido de interés y nos reunimos en la próxima. Muchas gracias.